Días, amigo. Yo quiero cuando me muera, con patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Buenos días, cubano. Buenos días, amigo. Vamos a ver que esto, quién tenemos por ahí cerca. Mm, amigo que eh, aturdido y abrumado, aturdido e indignado, no son pocas las cosas que indignan, las cosas que mortifican, las cosas que te hacen sentir impotente. He estado viendo ayer con Filo y parte del título de la directa, pues con Filo con dos sentidos. Filo por el programa que me voy a referir y Filo para sacar los filos al machete cubano, porque hay que derrocar, hay que actuar inmediato. Se va a despedazar nuestra isla, la van a vender, la van a entregar, la van a mercantilizar para salvar la dictadura. Y nosotros los cubanos tenemos que correr porque lo que hay en Cuba es un desorden. Hay un gobierno totalmente desnortado, no sabe lo que quiere ni dónde va. No sabe lo que quiere y dónde va. Con Filo anoche ayer creo que fue, le estaba viendo, haciendo una valoración de, de la situación de Londres, de la manifestación de Londres, del juicio del hombre. Todo un engaño, una mentira a un pueblo entero. Todo un engaño, una mentira, una patraña. Que si sacaron a los cubanos de la sala, que si la policía, que si Eddie, viva Cuba Libre, Eddie, un saludo. Eh, ¿Cómo usted va a echarle esa ensarta de manipulación y mentira al pueblo cubano? Yo estuve allí, vi en Londres, la verdad, los ingleses nos acogieron, la policía nos acogió, nos llevó, estuvimos en la sala no hubo problema, no hubo, echaron a nadie, entrábamos discretamente unos y otros. Y hubo allí un principio de unidad y de cuidado entre todos para no tener problemas ni crear situación de desorden. Había una vigilancia total allí entre nosotros mismos. ¿Cómo van a venir aquí ahora a sacaron ayer en el filo una serie de mentiras y sacaron por encima la manifestación de los ingleses que fueron allí contra el bloqueo, toda una manipulación mediática. Eran cuatro gatos allí que no se atrevieron a llegar a donde estábamos nosotros. No se atrevieron. Cuatro comunistas que en todas partes del mundo hay comunistas y hay en Inglaterra, en España, en Europa los comunistas se respetan, tienen su espacio y pueden manifestarse. Y fueron allí, pero todos los que fueron allí fueron manipulados por la embajada cubana, por la seguridad cubana, movilizados por la seguridad cubana y movilizados con el dinero de los cubanos. Y entonces, la verdadera esencia de la unidad de cubanos de todas partes del mundo en contra de un sistema, un régimen opresor, eso no lo ignoraron, nos ponen como terroristas, como pagados por no sé quién pagados. Todos los que fueron allí fueron pagados con su dinero. Yo personalmente fui con mi dinero. Los gastos fueron con mi dinero, no con dinero de nadie, ni nadie me ha pagado, ni nadie me ha hecho nada. Y los que estaban allí por el estilo, allí no había nadie pagado. Es una inmoralidad que los cubanos estén tan manipulados, que los cubanos estén tan sometidos a ese régimen de propaganda, de desatino. En Londres fue un golpe mortal
al régimen, a la propaganda del régimen. Estábamos allí viendo en la sala, en el estado de angustia, de desespero que estaba el Humbertico este loco, que es la cara visible de un sistema que no tiene nada más que arma y fuerza para reprimir al pueblo. No tiene nada más que eso. Y este es el portavoz, la cara visible. No sé por qué fue allí. No sé qué hacía ese hombre allí, porque ni es abogado, ni es esto, ni es lo otro. Fue allí a hacer publicidad, propaganda, propagandística, y se llevó allí 4 hostias, 10 hostias se llevó. Un pendejo, una rata inmunda, el Humbertico este, una rata inmunda. Se escondió de todo el mundo, no dio la cara, tanto que habla en la televisión, protegido y con la seguridad y con toda la seguridad que tienen en lo alto, en Cuba, con coche, con casa, con todo puesto. ¿Por qué no le dio la cara a periodistas que estaban allí? ¿Por qué no le dio la cara a los cubanos que estaban allí? ¿Por qué no dialogó con los cubanos? ¿Por qué no se enfrentó a los cubanos? No, salió de ahí como una rata inmunda. Se metió en el coche. Mario, un abrazo. Como una rata inmunda se mete en el coche. Se metió, se fue para un restaurante a comer de lujo, restaurante de lujo. Un chuletón de 70 euros. Venga, el rico, el que lo puede, mientras que la gente en Cuba no ve carne de vaca desde el año de la corneta. Esa es la inmoralidad de un sistema. Y ahora cogen en por filo y viran toda la historia al revés. Allí había cubanos de todas partes del mundo, o habíamos, porque estaba yo allí, visible, presente. Y vengo con las pilas súper cargadas, porque había una unidad entre los cubanos enorme. No había allí protagonismo no había lucha, no había pelea, había una cubanía que yo me sentí como si estuviera en Cuba. Yo me sentí como si estuviera en Cuba. Grabé un vídeo y detrás me sale una señora. Ay, qué bueno están qué bueno están los guardaespaldas de Otaola. Me sentí como en Cuba, la vitalidad de nuestra Cuba, la vitalidad de nuestra gente, la sonrisa de nuestra gente, la alegría de nuestra gente, la palpé allí, me reí, me sonreí con tantas cosas, con tanto cubano ocurrente. Es de haber visto aquello. Allí había cubanos de todas partes con una expresión fija, lógica de cambio, que queremos cambiar nuestro país, queremos cambiar nuestra patria, la queremos cambiar. Y tú te tienes que sumar a esta lucha, tú te tienes que sumar a lo que yo estoy diciendo, y tú tienes que compartir lo que digo, porque lo que te están metiendo en Cuba es mentira. Todo el panorama que presentaron en filo, un chavalito que no sabe ni hablar verdaderamente, manipulado con un libreto, con una guía, mandado a manipular al pueblo entero, a decirle mentiras. Londres fue un acontecimiento importante para nuestra patria, un acontecimiento. Váyase al resultado del juicio o no al juicio. Lo importante es que hay en todos los cubanos una conciencia que Cuba hay que cambiarla, porque Cuba es un estado ruinoso, un estado fallido, un estado que no va a crearle bienestar a nuestro pueblo, no se lo va a crear. El gobierno de Cuba, el estado represivo de Cuba es un estado desnortado, es un estado que no sabe para dónde ir ni para dónde va a coger, y mucho menos cómo va a pagar. Si no sabes cómo pagar, ¿cómo vas a saber cómo vas a comprar lo que necesita un pueblo, lo que necesita el país? Es indignante ver ese chavalito y la otra hablando de Inglaterra y que los comunistas y que las comunistas ingleses contra el bloqueo, toda una farsa. Los ingleses nos recibieron allí como hermanos, como solidarios, los policías, en complicidad con los que estábamos allí. ¿Qué está hablando ese señor? ¿Qué está hablando la televisión cubana? Debieran de cerrar la televisión cubana, debieran de entregarle la televisión a la verdad de Cuba, a la verdad de los cubanos.
Allí no hubo fisura entre cubanos, no hubo una discrepancia, hubo un abrazo, no hubo protagonismo de nadie. Había solamente una ansia de lucha, de pelea. Y dígase por señalar y por destacar la valiosa papel de la mujer cubana dentro y fuera de Cuba. Allí en aquella manifestación de cubanos liderada por las mujeres, eran las mujeres las que estaban en primera fila. Nosotros los hombres estábamos en la retaguardia, ellas estaban ahí peleándose. Habana, María Teresa, como ella, otras tantas, la mayoría de las cubanas estaban ahí, pero con el corazón. No estaban buscando protagonismo, no estaban buscando dinero, estaban con el corazón defendiendo nuestra patria, del corazón, defendiendo nuestra dignidad, nuestra vergüenza en el mundo internacional. Y como es de vergonzoso el papel que hicieron las mujeres allí, las Mariana Grajales, porque se echaron allí 2 o 3 días detrás de los delincuentes estos que no pagan al mundo. Y los pillamos en todas las situaciones habidas y por haber. Como es de digno el papel que jugaron allí las mujeres. Es de vergonzoso ver en el mundo un acontecimiento tan trascendental para nuestro país, que no haya estado allí un solo medio de prensa convencional, de ninguna parte. Y es una señal, y es una claridad, es para que ustedes sepan que estamos solos en el mundo. No les interesamos a nadie, porque Cuba, quien manda son los poderes fásticos, y el país lo están vendiendo en pedazos, Allí no había un medio de prensa convencional español, no había uno, porque no interesa que se caiga la dictadura, no interesa a España, a los poderes fácticos, las empresas que están allí, no le interesa que se caiga aquello, porque están dominando el territorio y le están pagando con la deuda que tienen con los españoles, se la están pagando en beneficio de oportunidades, de beneficio, de privilegios. Los ingleses, los medios de comunicación ingleses no se presentaron, porque detrás de eso están los poderes fácticos, que Cuba, el gobierno delincuente, el gobierno desvergonzado ese, está entregando el país por pedazos, a cambio de subsistir ellos como sistema, a cambio de subsistir todos los delincuentes estos. Están entregando el país. No hubo un medio de comunicación de Londres, de Inglaterra, cuando hay medios influyentes, la BBC. Nadie se presentó allí, porque los poderes fásticos son los que dominan los medios de comunicación. Y Cuba es de interés para muchas empresas, para muchos negocios de los ingleses. Y los ingleses quieren negociar y tener privilegios que se lo está otorgando el Estado por mantener callado las deudas, por mantener callado todo lo que han hecho los cubanos en Inglaterra, con bancos, con cuentas, con todo lo que se han robado allí. Y están negociando el país, entregando el país en pedazos. Es inmoral que no haya habido un medio de prensa que haya recogido un acontecimiento tan trascendental, un juicio contra un Estado desvergonzado, un Estado opresor, un Estado que no ha pagado al mundo, un Estado miserable, un Estado pedigüeño, un Estado inmoral. No ha habido un puto medio de comunicación convencional, no ha habido un puto medio de comunicación que haya sacado un reportaje de nuestra lucha, de nuestra pelea, de nuestra agonía contra ese sistema que no tiene valor moral para representarnos a nosotros, los cubanos. No ha habido un medio de comunicación ni de Estados Unidos, porque en Estados Unidos también está negociando a espaldas del pueblo, a espaldas de todo el mundo, está negociando los americanos. Los americanos están apoderándose también de parte del gobierno, aprovechándose para entrar por detrás del telón a muchas empresas, a muchos intereses
económico. A muchas multinacionales no les interesa que se caiga la dictadura, porque con la dictadura tienen ellos los privilegios para entrar en la economía y con la dictadura pueden coger todo el espacio. A los deudores, muchos deudores están callados porque están negociando el país con ellos, le están entregando territorio, están entregando soberanía. Es una vergüenza, una inmoralidad. Y tú, cubano, tú, tenemos que coger, si es necesario, las armas, cogerlas, pero hay que acabar con aquello porque estamos perdiendo el país. El país se nos está perdiendo. Estamos perdiendo nuestra soberanía, nuestra identidad. La única forma de que ese gobierno subsista y pague es con especie. No tiene dinero, no tiene financiación, no tiene recursos para negociar nada en el mundo. Solamente puede pagar en especie con nuestra patria, con nuestro territorio, con nuestros intereses, con lo que merecemos todos los cubanos. Es inmoral lo que está sucediendo en el mundo. Y el mundo callado. Nosotros tenemos que revolcar eso, tenemos que mirarlo al revés y cagarnos en la madre de que todo el que esté allí por intereses, que esté allí por dinero, aceptando un sistema dictatorial que tiene al pueblo humillado, preso, un montón de cubanos presos sin razón ni son, un montón de cubanos pasando hambre, la mayoría del pueblo pasando hambre, mientras que hay empresarios extranjeros que van allí a enriquecerse y a vivir de los privilegios de la dictadura, y la dictadura no tiene otra forma de pagar que con los privilegios al que venga, al que le debe. Negocia callo, negocia territorio, negocia esto, negocia lo otro. Y lo que está haciendo es entregando nuestro país. Y nosotros los cubanos seguimos mirando al filo. Seguimos mirando el puto noticiero ese que lo que echa es mentira y manipulación. Cubanos, levántate la moral. Vamos a unirnos, vamos a seguir, vamos a luchar porque nuestra patria sea libre y sea de nosotros. No sea de ninguna empresa ni de un interés extranjero. Es inmoral. Es inmoral que Cuba libre y soberana esté sometida a los designios de los soviéticos, queriendo ahora meter una moneda, queriendo ahora gobernar. Es inmoral que en Rusia haya una guerra civil destapada casi, que Rusia se vaya a una guerra, contienda civil en su país y que el Díaz-Canel jodido ese vaya detrás de la falda de los rusos, con lo que nos hicieron los rusos a nosotros, con lo que nos hicieron los rusos. Es una vergüenza, nuestra tierra es una vergüenza con los representantes que tenemos, y nosotros tenemos que llenarnos de valor, tenemos que llenarnos de valía, y arrancar de raíz, cueste lo que cueste, ese sistema. Tenemos que arrancar del sistema cubano a esos delincuentes que están ahí, esos privilegiados de los hijos de Raúl y Fidel, del entorno, que son las únicas gente que están mandando, y todo lo que están haciendo es por proteger sus circuitos de poder, por librarse de la justicia, por librarse de lo que tienen que rendirle ante la justicia cubana, y ante los cubanos tienen que rendir justicia por las barbaridades que están haciendo, mientras que Humbertico se está comiendo un chuletón de 70 euros. Hay 1000 y pico de presos políticos en Cuba, inocentes, presos comiéndose un pedazo de yuca, o sabrá Dios lo que le están dando. Mientras que Humbertico se está comiendo un chuletón de 70 libras, esterlinas. Hay niños sin leche, hay niños sin comer, hay niños sin merienda en Cuba. Cubano, tiene que acabarse la desvergüenza de ese sistema. Se tiene que acabar. Tenemos que tumbar ese Estado. Tenemos que aniquilarlo. Tenemos que unirnos y tenemos que transmitirle a todo el pueblo cubano que la única limitación que tenemos nosotros como cubanos es el puto miedo. Porque todos, de dentro y de fuera, en gran mayoría tienen miedo a la represión y a la miseria de tener un trabajito indigno, inmoral.
La limitación de nosotros los cubanos es el miedo. El miedo, y hay que quitárselo, hay que quitárselo. Afortunadamente, en mis vistas, en mis amigos que me están compartiendo, que mis amigos que me están viendo, he notado que se está desinhibiendo el miedo, porque ya hay familiares que me dan like, ya hay familiares que me escriben, ya hay vecinos que me ven. Hasta hace poco nada más me veía el que era primer secretario del partido, Luis Enrique, que quiere que lo hagan secretario del partido a costa de lo que yo digo, y a costa de decirlo, pero no da ningún argumento. Solo me dice yegua de potrero, me ofende, me dice cosas ofensivas. No tiene un argumento para refutarme la verdad con la que yo hablo, la conciencia con la que yo hablo, el corazón con el que yo hablo. No tiene argumento comunista, porque fuiste secretario del partido y viviste como un rey, y quieres volver a ser secretario del partido a nombre mío, y sigues tú ahí diciendo cositas. Coge tú y haz algo, diz algo con argumentos, defiende el comunismo con argumentos, con solidez. Dime dónde está el programa, dime dónde está el camino del Partido Comunista, a dónde va a llevar el país. Defiende tu proyecto con palabras, no lo defiendas conmigo diciéndome barbaridades y ofendiéndome, porque eso es inmoral de tu parte. Defiende el comunismo con razones. Di, el comunismo va a hacer esto y esto. Lo que no han dicho 60 y pico de años, no han dicho que la perspectiva, que hay que sacrificarse porque mañana será mejor. Y es mentira todo eso es mentira. Y tú lo que sabes ofender porque es lo único que puedes hacer, porque no hay argumento para defender el socialismo en Cuba, no hay argumento para defender ese Estado, no hay argumento. Lo único que hay es mentira y propaganda manipulada por los medios de comunicación. Y gracias a las redes sociales, que la verdad de Cuba está llegando poquito a poco, pero está llegando. Tú, cubano, tienes que quitarte el miedo, que es la limitación de nosotros. Tienes que asumir que eres cubano y tienes que asumir que tú eres parte de Cuba y que tú tienes que decidir formar parte. Dailani, un saludo. Gregorio, saludo. Cuba tiene que cambiar, tenemos que cambiar nosotros los cubanos. Tenemos que coger un pantalón, meterle la mano y virarlo al revés. Tenemos que coger a Cuba y virarla al revés, carajo. Tenemos que virarla al revés porque es una inmoralidad, una desvergüenza lo que hay en Cuba. Una desvergüenza. Y el miedo es nuestra limitación. Si los cubanos dicen todo lo que sienten y lo que piensan y lo manifiestan, aquello no tiene sentido. No tiene sentido que exista un gobierno con el sentir de todo el pueblo, que el pueblo siente que es necesario un cambio. El pueblo en general siente que es necesario que se vayan para el carajo todo, que es necesario que se acabe la dictadura de Fidel y Raúl, que han creado un gueto, han creado un poder en su entorno y no quieren soltarlo. No quieren soltar el poder y tenemos que arrancárselo. Como cubanos tenemos que arrancárselo. Inglaterra fue una manifestación de unidad de cubanos, de conciencia, de lucha, de emancipación, de vergüenza. Esas cubanas que tuvieron en la primera trinchera, mi abrazo, mi cariño, mi afecto, y vengo con las pilas cargadas por ellas. Tenemos que cambiar el país porque el país se está despedazando. En el país está despedazando. Cubanos, atiende que lo que estoy viendo es eso. Porque tengo ahora tantas informaciones de la CELA, de lo de Rusia, de la moneda. Estoy colapsado con tantas cosas que quiero tratar, pero que no quiero agobiarlo. Pero que sepa, cubano, que Cuba se está despedazando, que Cuba está perdiendo la identidad, Cuba está perdiendo la soberanía. La única posibilidad de que del gobierno pague las deudas es entregando soberanía, entregando poder, entregando lo que está haciendo por debajo del telón, cubriendo privilegios a empresas, hasta los americanos. Hasta los americanos están callados porque hay empresas entrando en Cuba, americanas. Y nosotros callados viendo venir y viendo pasar el cadáver nuestro por delante. Están entregando la soberanía a costa de mantenerse en el poder, a costa de no soltarlo.
Ese es un Estado, un gobierno, un país, una cúpula militar desorientada, desnortada totalmente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le estén abriendo el derecho a cubanos a que importen, que hagan negocio por lo grande, por lo bestia? Es mi provincia. Allí hay un señor Fidelito que ha abierto 5 tiendas, ha comprado las casas y ha abierto 5 tiendas, importando él con mercancía. Y cogen a un niño vendiendo aguacate suyo en un carretón y lo meten preso y le meten trompada en la cara. Hay que no ser hijo de esa tierra para soportar toda esa desvergüenza. En Las Tunas, Fidelito, que su nombre, Fidelito, viene de Fidel. Fidel viene puesto por sus padres fidelistas, alguna conexión con el sistema para que le permitan abrir 5 tiendas de golpe en Las Tunas, en la propia ciudad de Las Tunas, una ciudad chiquita, 5 tiendas, a los precios que él quiera, a los precios que no tiene alcance ningún cubano de a pie. Y las tiendas en MLC vacías, porque el Estado no tiene capacidad de llenarla, no tiene economía para llevarla. Es una inmoralidad. 5 tiendas por un privilegiado. Un privilegiado porque ellos no tienen capacidad de traer mercancía a la gente. No tienen capacidad de traer mercancía. Y están abiertos a la desbandada, al mercado. Pero le han abierto el mercado, están abriendo el mercado desesperadamente. Desesperadamente están abriendo el mercado, pero con una línea bien determinada. A los privilegiados, a los del entorno del poder, a los fieles del poder y a los pobrecitos que se están muriendo de hambre, que sacan una carretilla para vender el plátano, lo cogen, le quitan los plátanos y le meten una multa. Es una desvergüenza, carajo, nuestro país. Luchemos contra esa desvergüenza. Tenemos que acabar con aquello. ¿Cómo va a haber un señor en Las Tunas que la ley de vivienda dice que puedes tener una casa y una segunda tal vez en la playa? Pero que ha comprado 5 casas y ha montado 5 negocios, 5 tiendas con contenedores traídos de Estados Unidos. Y el pueblo comiéndole la cabeza, no, porque hay que sacrificarse, el sacrificio, la creatividad. Y cogen un niño con una carretilla vendiendo vianda, se la quitan y le meten una multa. ¿Hasta dónde nosotros vamos a aguantar la desvergüenza que nos dirige nuestro país? Ya es intolerable, ya es inconcebible, la indignación es inconcebible. Mi indignación tiene que llegarte a ti de algún modo. Mi indignación tiene que transmitírsela al vecino de al lado, a tu familia, a tu hermano, porque es la realidad, es la verdad. Y si nosotros no somos solidarios, y si nosotros no transmitimos estas verdades, a Cuba la van a vender en pedazos, porque no tienen alternativa para pagar las deudas que tienen. Están dándole privilegio a todas las empresas que tienen deuda con ellos, a los países. ¿Sabe lo que es Díaz-Canel detrás de la falda de Putin en la situación internacional que tiene ese señor? La situación internacional que tiene Rusia, y va detrás de ellos porque no tiene alternativa económica para levantar el país. Está pidiendo limosna a todo el mundo. Está desacreditando nuestra dignidad, nuestra vergüenza en el mundo. Luchemos, cubanos, contra eso. Compárteme si te interesa lo que he dicho. Compárteme si sientes la indignación y la vergüenza que siento yo. Si tú lo sientes, compártelo. Si tú lo sientes, pierdes el miedo. Porque depende solo de nosotros, los cubanos de adentro y de afuera, depende de nosotros. Que ese sistema desvergonzado, desnortado, termine. Un abrazo, mi hermano cubano. Me duele Cuba. Me indigna Cuba. Me duele. Hagamos algo, unámonos más de lo que estamos. Tenemos que unirnos todos. Un abrazo. Perdón, que pienso que estoy con el móvil.